Bueno, creo que despois do café me convene que participes, que había maneira de aclarar posicións, conceptos, dúbidas, e eles tamén en o sea que nestes 40 minutos que nos quedan para 7:30 que empezamos a ponencia, pois gustaría animarvos a que participarades, así que se anima, veña, vamos. Tú? Sí, adiante. Yo soy autor, por eso quiero pensar, porque grabo mis propios temas desde hace 6 años, compongo mis canciones y demás, pero ninguno me los estreno a ICAE, ni los estreno los temas, porque no considero que tengan exposición al público como para presentar la gestión de los propios derechos. Y mi pregunta es, y lo que no puedo hacer ni como ministerio acá, ¿cómo se hace para los autores? Muy complejo. A ver, la SGAE, como sociedad que representa pues, a sus autores, es meramente económica. Es decir, lo que hacemos es recaudar y repartir, recaudar y repartir. Hay una serie de recaudaciones que son muy fáciles de hacer, con lo cual a ti se te va a pagar en función de lo que genera tu obra. Te pongo un ejemplo. Se fabrican 1000 CDs. Bueno, pues la fábrica nos paga ese dinero, en esos CDs van identificadas tus canciones y se te paga lo que te corresponde de cada canción. Eso es muy fácil, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante de derechos que se pagan así de fácil. Pero hay otra parte que es muy compleja y tiene mucho que ver, sobre todo, con lo que suena en muchos locales o lo que suena en los bares más pequeños, o sea, lo que es difícil de cuantificar, ¿no? Entonces, generalmente ahí se utilizan sondeos. Entonces, hay varios tipos de sondeos también, porque hay una música generalista que es muy fácil de definir, es decir, imagínate, la música de Alejandro Sanz o la música de David Guetta en una discoteca, pues es bastante fácil de identificar. Y pues hay otros sondeos más específicos que tienen que ver con músicas mucho más minoritarias. Pues lógicamente, imagínate, lo que corresponde al jazz, lo que corresponde a la música tradicional, por ejemplo, en locales específicos de Galicia, que su repertorio mayoritariamente es de autor local, ¿no? Entonces, ahí se hacen sondeos más específicos. Y entonces, eso básicamente nos da una serie de ratios y una parte de la recaudación se reparte así. Entonces, siempre es más fácil repartir, por decirlo así, lo que más suena, ¿no? Y es mucho más difícil repartir lo que menos suena. Entonces, hay una parte de esos derechos que, ¿cómo te lo explicaría? Que pueden generar una cierta confusión, ¿no? Es decir, de que yo no estoy de acuerdo porque, imagínate, por ejemplo, anuncios de televisión. Pues mi música suena a un anuncio de una televisión de Ferrol y yo nunca cobré nada, ¿no? Eso podría ser una pregunta típica. Habría que cuantificar. Entonces es difícil. O sea, pero bueno, es una parte porcentual relativamente pequeña. O sea, no penséis que es la mayoría, no es el 80%, pero bueno, es una parte en torno a un 20% que sí se genera así. Sí, ahí claro. Sí. Después, lógicamente, el socio tiene todo. Quien en teoría mejor debería controlar su obra es el socio, ¿no? Entonces, y te pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una red territorial que lo que hace básicamente pues, es procurar estar atenta a todo lo que ocurre, ¿no? Tenemos una serie bueno, grabamos todos los programas de televisión, están visionados y tal. Pero nadie mejor que tú, por ejemplo, si haces un concierto en un local, para recordarle a la SGAE que tocaste en ese local, por ejemplo, ¿no? Hay artistas que sí lo hacen, hay artistas que de forma habitual pues, envían su gira, por ejemplo, con su repertorio, con lo cual nosotros tenemos muy fácil controlar a ese artista, pero hay otros artistas que no lo hacen, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, es decir, controlar a un artista grande es relativamente fácil, controlar a un artista pequeño es muy difícil. Entonces, es una facilitación del trabajo por parte del propio socio, ¿no? Hay algunos socios que sí lo hacen, algunos lo hacen fenomenalmente bien y otros no. Y en caso de que el socio tenga alguna duda, lo que puede ponerse es en contacto con nosotros y presentar una reclamación. Y nosotros lo que hacemos es dirimir si efectivamente tiene razón o no, ¿no?
Sí, porque sois personas jurídicas distintas. Es decir, esto es un lío, ¿no? Entonces, realmente está el autor, está el intérprete, está el promotor, está el responsable del local, está, o sea, bueno, una serie de personajes distintos jurídicos, que a lo mejor puede ser la misma persona, ¿no? Entonces, el promotor tiene que pagarle al autor, aunque sea la misma persona. Por eso se hace una sociedad de gestión. Es decir, a no ser que tú seas el promotor de todos tus conciertos y no tengas música sonando en ningún sitio, solo en tus conciertos, en ese caso yo te diría que no te hagas socio. Pero si tienes una música grabada, posiblemente, aunque tú promuevas algún concierto tuyo, esa música esté sonando en otro sitio, posiblemente otro intérprete pueda tocarla en otro sitio, es decir, la música viaja, ¿no? Entonces, yo soy autor también, ¿no? Entonces, de repente, yo miro mi recaudación y me viene música de Finlandia. O sea, ¿por qué en Finlandia? Ni idea. No tengo ni idea. Pero bueno, algo cae. A lo mejor una emisora, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, yo hablé con Fasero ya en conversaciones así con las GAE muy interesantes y bueno, siempre me ilustra mucho. Pero el otro día fui a echar una quiniela y me tocaron 12. Me falló el Zaragoza, en serio, me falló el Zaragoza y el Almería, que está jugando muy bien. Pero bueno, cobré 34 euros. Entonces yo fui a un sitio y había una máquina, hizo ping y me dio la pasta. Dije, genial. Y entonces ahí me vino una luz, que seguramente es una chorrada, y yo, coño, ¿y por qué la SGAE no tiene un hardware? Porque un software, tú me pones un software y a lo mejor pongo ese software o lo cierro y pongo Spotify o pongo otras cosas. Porque la SGAE no tendría la capacidad de ofrecernos a los hosteleros un hardware que controle totalmente toda la música que yo estoy poniendo. Es decir, pincho ahí, pongo este artista y la SGAE ya sabe automáticamente con su software, hardware, que este tío, pues en este local, pues este tío. Incluso si tengo un concierto, ese mismo cacharro podría decir, concierto de este tipo, repertorio, tiqui, 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 a la SGAE directamente. Y los artistas minoritarios cobrarían, por lo menos en los recintos, todos los derechos que se generen en ese momento. Eso sería fabuloso si lo hiciese un gobierno, pero una sociedad de gestión de forma unilateral lo dudo, porque estás cerrando la puerta a otras sociedades de gestión o a gente que no quiera registrar su obra. No sé si me explico. Claro, es decir, yo puedo ir a tocar a tu bar y no registrar mi obra. Entonces, ¿por qué la SGAE va a cobrar mi dinero? No sé si me explico. Es decir, nosotros no podemos ser intervencionistas. Nosotros lo que somos somos una asociación de socios. Nosotros representamos a nuestros socios. Sí, pero ¿por qué las GAE? Y porque sí. Pero es que, que reclama la pasta. Porque eso es lo que cobráis la recaudación de todos los sitios. No, pero no hardware. Software sí. El software es otra cosa, pero el hardware... Yo lo alquilo, lo pago. Yo sí sé que va a los artistas. Hay empresas que lo hacen. Hay empresas que generan no un hardware, pero sí un software asociado a un hardware, tendrás que tener un ordenador, claro. Y lo que te generan es repertorio, eso sí. Lo puedes hacer, pero dentro de ese repertorio habrá obras de María Santísima, nosotros cobraremos solo los que sean de nuestros asociados. Para poner la música que tengo, si vosotros tenéis un listado de repertorios GAE y yo lo utilizo, es simplemente, hombre, ya no digo un hardware, vale, porque costaría dinero, igual lo tendríamos que alquilar los locales o comprarlo, lo que sea, vale. Pues un software de repertorios GAE que yo pueda acceder a él y saber que mis artistas pasan ahí. Pero realmente ya sabemos de lo que estamos hablando. Sabemos que en el País Vasco hay gente que no paga las GAE porque dice, no, porque estos derechos que yo estoy pagando van para Alejandro Sanz. Y es un tópico que puede ser cierto, que puede no serlo. Y en Cataluña pasa igual. Entonces, habría que buscar alguna manera... supongo, ¿no? Sí, vale, pero tan difícil es que la SGAE haga un software donde los que queramos
podamos, joder, como si tenemos que pagar algo ver, por el software. Lo pongo en un ordenador y lo sé, vosotros porque controláis perfectamente toda la música que pongo en mi local como tal. Ese software ya existe, es decir, no es una dificultad para utilizar un software que ya exista. Yo lo que veo es la dificultad jurídica, ¿no? de que una sociedad de forma unilateral intervenga en un repertorio que no tiene por ser exclusivo. Por ejemplo, no, es un... Dentro de El proceso de... No. El proceso de informatización de taquillas... Intervenimos de otra manera. En los cines se hizo por parte del Ministerio de Cultura. Del Ministerio, claro, sí. Es decir, no lo hizo las entidades de gestión, sino que lo hizo el Ministerio de Cultura. Sí, efectivamente. Tendría que ser de gobierno. Y esto que estás comentando podía ser un poco la idea original de algo que contempla la nueva Ley de Propiedad Intelectual, que es el 157.1e y la disposición adicional primera, que es la obligatoriedad de crear una ventanilla única por parte de las entidades de gestión. Pero desgraciadamente una cosa es la idea y otra cosa es lo que el legislador, al final con sus torpezas y sus virtudes, pues traslada a un texto legal y se convierte en ley. Al final, la ventanilla única, en términos de castellano, yo la califico de cagada. En términos de gallego, pues vosotros lo calificáis. De cagada igual, ¿no? La idea era beneficiar precisamente al usuario. Tú eres un cliente de la SGAE y del resto de entidades. Y tenemos que ayudarte a poder cumplir con tu responsabilidad como hostelero para que estés absolutamente cubierto con todas las licencias que explotas en tu negocio. Y para eso tenemos que buscar la fórmula de ayudarte de la forma más eficaz. Pero este instrumento lo tiene que poner en marcha el Ministerio, no obligarnos a nosotros, las entidades de gestión, a ponernos todas de acuerdo por ley a organizar una asociación que la propia Constitución española prohíbe expresamente, y por eso hemos presentado el PSOE ha presentado un recurso de inconstitucionalidad y ha sido admitido a trámite, precisamente con el tema de la ventanilla única, porque no es el objetivo de lo que persiguen los usuarios. Los usuarios lo que quieren es tener facilidad para contratar las licencias que necesitan. Nosotros lo que queremos es ayudar a nuestros clientes a que puedan contratarlo. Pero esto no pasa por organizar una ventanilla única obligatoria mezclando limones, naranjas, manzanas y tal, todo en un mismo cesto, cuando quien se tiene que responsabilizar de hacerlo precisamente sería el Ministerio. Pasa que está yendo más lejos, porque además de que se está preocupando de que el que tiene el dinero sea cierto que su banca solo. Sí, pero a ver, repito, pero a ver, se está haciendo responsable a una única sociedad de gestión de lo que pueda sonar en su bar, ¿no? Y entonces os voy a poner un ejemplo que es tremendamente radical, o sea, es muy radical. Y es el siguiente: supongamos que yo entro en su bar, ¿no? como responsable de SGAE y me encuentro que todos los CDs que tiene son todos piratas. Es más, el programa informático que utiliza, todo es pirata. A SGAE le da igual. O sea, SGAE no cobra porque su material sea pirata o no sea pirata. SGAE cobra por lo que suena. Entonces, hay otra asociación, que sería AGEDI, que sí cobra por la originalidad de esos CDs, ¿no? Entonces, ¿por qué hace responsable a una única sociedad de gestión de la colectividad de otros derechos que esa sociedad ni siquiera tiene? Entonces, lo que yo quiero decir, a lo que voy... No, o sea, pero no es una cuestión de hostias, es una cuestión de legalidad. Entonces, legalmente, yo no lo veo, legalmente. Ojalá, sí, pero tendría que ser el Ministerio. O sea, lo mismo que hizo con el cine. Es una opinión personal. O sea. ¿Pero cuántas sociedades de gestión hay? 8. 8. Pues que sean 8 ventanas, es que tampoco está bien. Pero son derechos distintos. Mira, por ejemplo, en tu local intervienen 3 como mínimo, ¿no? Que es AGEDI, AIE y SGAE. Cada una cobra por derechos distintos. Entonces, SGAE cobra por la comunicación pública, AIE cobra por la interpretación de esa música y AGEDI cobra por el máster.
Entonces, lo que quiero decir, la comunicación pública le da igual si el máster es legal o es ilegal, o sea, le da absolutamente igual. Sin embargo, bueno, lo que te decía antes, la propuesta es hacer responsable a una única sociedad de gestión de una cosa que no deriva solo de ella. Y más, tu bar podría ser un bar específico en el que no sonase ninguna música de SGAE, por ejemplo, ¿no? Podría serlo. Entonces, claro, pues los hay. Es decir, por ejemplo, hay una plataforma que se llama Jamendo, que genera música Creative Commons y que tú puedes tenerla en tu local. Tu local no pagaría SGAE, pero tendrías que utilizar música de Jamendo. Te quiero decir que el software existe. El software existe. Spotify es ese software que tú reclamas. Es decir, tú pones ese software, en Spotify se puede saber perfectamente qué sonó en tu bar, cuándo sonó, cuántas veces, entre qué hora y qué hora. Es decir, ese software existe. Otra cosa es la responsabilidad que tenga una sociedad de gestión para poder facturarte ofrecerte ella un software especial. No, sería entrar en una competencia mercantil que no es objeto de una sociedad de gestión. Pero Spotify, es a lo que voy. Los derechos que se generan en Spotify se pagan de los que tienen. Bueno, yo tengo cuenta premium, o sea, de esas cuentas. O se paga de la cuota que están pagando los locales a Sky. No, a ver. Claro. No, es que no, son derechos distintos. A ver, sí, son distintos. Vamos a ver, tú si tienes Spotify en tu bar, pagas una cuota a Spotify por tener Spotify en tu bar. Y le pagas 10 euros al mes o lo que te cobre Spotify. No sé si es como el Canal Plus, que el Canal Plus, por ejemplo, tiene tarifas distintas en función de si es un bar, si es un particular y tal, ¿no? Vale, entonces eso es una cosa, tú pagas eso. Las sociedades de gestión te van a cobrar por el uso. Entonces, si tú pones música, a la sociedad de gestión le da igual si es Spotify, si es un CD, da igual. O sea, no te cobran o no te cobramos por la propiedad de ese máster. Te estamos cobrando por el uso, por lo que suena. Ahora, ¿de dónde viene? Da igual. Si es música en directo, si es música enlatada, eso se llama comunicación pública. Nosotros cobramos por comunicación pública en un bar. Es SGAE. Pero hay otras sociedades de gestión que cobran otras cosas. ¿Entiendes? Entonces, hayas comprado el CD, te lo haya dejado tu primo, sea pirata, sea Spotify, es irrelevante. Para SGAE. Para otra sociedad de gestión, es decir, lógicamente, para AGEDI es súper importante, porque AGEDI es la propietaria de los másters. Entonces, ella cobra, en caso de que sea un CD pirata, lógicamente estás cometiendo una ilegalidad, y lo que están cobrando es por el máster, no por el formato, ojo, o sea, me refiero, no porque sea un CD o sea digital, es el máster, o sea, la grabación, entendámonos, no el formato. O sea, el formato puede ser un CD, un cassette, una cinta, eso es irrelevante también. Entonces, como autor no socio de las GAE, si doy el concierto, no tengo que pagar nada de las GAE, ¿no? No. Tampoco vas a cobrar nada de SGAE. Por no monopolizar nada. Es posible que la cuota que tiene que pagar una peluquería de los artistas que están sonando ahí termine en otros artistas mediante las GAE. No. Imposible. Vamos a decir poco probable. Poco probable. Poco probable es... Sí, a ver, vamos a ver. No. Vamos a ver. Es lo que te repito, que hay una parte que se realiza por sondeos. Entonces, dependerá o va a depender mucho de lo que del aparato que utilice la peluquería. No sé si me explico. El aparato que utiliza la peluquería, claro, son CDs. Si son CDs, pues posiblemente puede ser que ese dinero va a una bolsa común y se le parte por un porcentaje. Hay un porcentaje de uso. Vamos a ver, te lo voy a explicar de otra manera, porque eso parece que esta es la cueva de Alibaba, ¿no? Entonces, te lo voy a explicar de una forma muy sencilla. Supongamos que en España hay un negocio de 600 millones de euros. Vamos a poner 1.000 millones para que la cifra sea exacta, ¿no? 1.000 millones. Bueno, vamos a dividir la tarta. Entonces empezamos a dividir la tarta en trozos. Por ejemplo, lo que se emite por televisión, eso lo pagan las televisiones. Entonces las televisiones pagan un dinero, 100 y pico millones. Vale, pues las televisiones pagaron eso. ¿Por qué pagan? Pagan por lo que emiten. ¿Pero por qué pagan las televisiones? Por lo que emiten. Porque se generan derechos de autor y los autores tienen que cobrar. A ver, las televisiones... Hostia, pero entonces me hace falta 7 horas. A ver... sí. Vamos a ver, las televisiones pagan por su porcentaje de publicidad. Entonces, ellas recaudan un dinero
recaudan un dinero generado por publicidad y ese dinero lo pagan por el uso que hacen de los contenidos protegidos, ¿no? Entonces, ellas pagan un porcentaje relativo a la publicidad. Cada porcentaje, a su vez, se divide en franjas horarias. Es decir, es distinto. No es a la publicidad, es a los ingresos. A los ingresos por publicidad. ¿Qué ingresos tiene una televisión privada? Ingresos totales. Sí, ingresos totales, sí. Ingresos por cualquier tipo. Bueno, sí, ingresos totales. Diario o puede ser La publicidad es el montante más importante. Sí. Un 8%, un 8%. Mucho menos. Mucho menos. Efectivamente, las televisiones, la tarifa se aplica sobre los ingresos totales, incluso las subvenciones, por ejemplo. Claro, pero para las públicas. Por ejemplo, televisión pública, la subvención, ¿no? Y la tarifa va en función de una serie de criterios que ahora además, ahora la nueva ley contempla. Bueno, y que se criterios negocian. van a ser los aplicables. Claro, Perdón. No, sí que sí. Y digo que se negocian con las distintas asociaciones que llevan las televisiones, ¿no? Hay, lógicamente, televisiones de ámbito estatal, televisiones de ámbito local, televisiones de ámbito regional. Es decir, bueno, digamos que hay un tarifario dentro del mundo de la televisión. Y después el reparto va en función de las franjas horarias. Cada franja horaria vale un porcentaje distinto. ¿Por qué? Pues por el prime time, pues porque sean programas de mañana. Es decir, entonces, lo que emiten las televisiones se paga religiosamente. Pero eso forma un montante total de una tarta en la que después va a entrar una parte tremendamente pequeña, que es la que va por sondeos. Entonces, en la parte de sondeos, la parte generalista es la misma. Es decir, ¿dónde está la dificultad? La dificultad está en aquellos contenidos muy minoritarios. Claro, entonces estamos hablando de contenidos muy minoritarios como puede ser pues el jazz, las nuevas músicas, yo qué sé, pues el folk, es decir, temas muy específicos. Pero también es verdad que la zona en la que van a sonar también es tremendamente minoritaria. Entonces, es decir, no hay una pérdida sustancial en el reparto, porque para eso se hacen sondeos específicos. No sé si me explico. Bien, sí, correcto. ¿Pero quién se lo queda? Se hace porcentual, es decir... La tarta está clarísima. Sí, es la tarta. sí. Pero luego hay unas mirillas cuando tú repartes que... Sí, pero son tremendamente minoritarias. Es decir, vuelvo a lo mismo. Pero son, el rollo es que si sumas todo lo minoritario, Sí. yo soy un artista que después, o sea, tú haces los sondeos y como yo he sacado X discos, estoy en los más medios, etcétera, pues se supone que mi música... No, tú tienes un porcentaje de recaudación que es la recaudación directa. Entonces, la recaudación directa, sobre toda la recaudación directa, tú vas a tener un porcentaje, pues el 0,26%, ¿no? Supongamos, es un ejemplo. Bien, esa parte de recaudación directa influye en la parte de recaudación porcentual, o sea, indirecta, por decirlo así, ¿no? Entonces, lo que tú vas a percibir va en función de varias variables. No es decir, lo de la peluquería va para Alejandro Sanz, que siempre demonizamos a Alejandro Sanz. Pero, en cierto modo, una parte muy importante, obviamente, sí, porque el consumo global de música total, hablando de música, podríamos hablar de otros contenidos, pero el consumo total de música total, lógicamente, se reparte de forma directa a una serie de autores muy concretos. En el porcentaje de otro tipo también va a corresponder a los mismos autores. Eso sí es verdad. Ahora, para eso se hacen sondeos específicos que lo que meten son correctores, por decirlo así. Entonces, pero repito, si tú eres un autor tremendamente minoritario, con una recaudación muy minoritaria de forma directa, lógicamente te va a corresponder una recaudación minoritaria de la parte indirecta. Sí, estoy de acuerdo. No, si te doy datos quedas flipado. Yo sí. El problema de ahí viene de otro lado, que lo dijimos antes. El problema de ahí viene de la falta de producción española. Ese es el grave problema español, es la dificultad que tiene para producir. Es decir, estamos compitiendo contra dos mercados. El primer mercado es el de la piratería y el segundo mercado es el del contenido que ya viene amortizado del extranjero. Entonces, la tarta más grande se la llevan esos dos. Es decir, por un lado la piratería y por otro lado el producto que ya viene amortizado. Entonces, lo que queda para el mercado español es pequeño, pero es pequeño precisamente porque hemos ido derivando
a una falta de consumo de producto nacional. No tiene nada que ver con la SGAE. O sea, la SGAE lo que hace es cobrar por el uso. Entonces, ¿qué ocurre? Que el 70% de lo que suena en España es extranjero. Esa es la realidad. El 70%, ¿eh? Por supuesto, no, lo ha explicado muy bien Juan Carlos. Quizás el sistema de reparto hay que seguirlo apurando y trabajando, utilizando las nuevas tecnologías, y estoy seguro que la SGAE y el resto de entidades de gestión van en esta dirección, porque al final la eficiencia es lo que demandan los propios socios, ¿no? No hay que olvidar que quien sois los dueños de la entidad de gestión sois los socios. Y los gestores simplemente lo que hacen es gestionar los recursos que vosotros, los socios, ponéis a vuestra disposición, a disposición de los gestores. Pero para mí es muy importante volver a un tema que hace un rato también he sacado, que es precisamente la gestión colectiva como instrumento para proteger a los pequeños. Los pequeños estáis profundamente, o sea, estoy hablando de los pequeños autores, estáis tremendamente desprotegidos. Tremendamente desprotegidos. Y realmente la gestión colectiva es la única solución que tenéis para que realmente los derechos que tenéis atribuidos y que son vuestros sean debidamente protegidos. Y los grandes tenedores, que también los hay, hoy lo que garantizan es verdad que son los que recaudan más o reciben más reparto de lo que repartimos, pero también es lo que más contribuyen al mantenimiento de la gestión colectiva. O sea, una organización como SGAE, que es una organización muy poderosa y que yo que viajo por el mundo os puedo decir que es orgullo a nivel internacional, o sea, es un referente a nivel internacional, SGAE, sobre todo en Latinoamérica y otros países de Europa, es posible porque los grandes tenedores pagan para que sea posible, en beneficio de todo el colectivo. No, perdonadme, que lo que quiero decir es de que cuando ponemos como referencia a un gran titular, como por ejemplo hemos utilizado a Alejandro Sanz, Alejandro Sanz está siempre tentado a que cuando la directiva se lo permita, salirse de SGAE y montar su entidad de gestión junto al sello. Porque es súper fácil de gestionar, porque él no tiene ningún problema y a tanto alzado está seguro que recauda suficiente gestión colectiva. Y seamos muy prudentes. Esta realidad la tenemos en una espada de Damocles porque la directiva europea contempla esta opción. Y en estos momentos, entonces nos daremos cuenta de lo que teníamos y lo que hemos perdido. Y perdóname, parece que sea un agorero, pero es que me preocupa muchísimo. O sea, Alejandro Sanz, para poner un ejemplo, en cualquier momento se saldrá de las SGAE y montará su entidad de gestión propia junto a su sello. Y dejaremos de recaudar pues todo lo que genera Alejandro Sanz y esto obligará a subir los gastos de gestión, so pena además de obligar a perder muchos puestos de trabajo que tenemos en las SGAE. Y esto es una amenaza que tenemos. Sí, es que si lo ponemos en números, SGAE tiene unos 110.000 socios aproximadamente, ¿no? 108.000, 110.000. De esos 110.000, solo 22.000 generan más de 650 euros cada 4 años. Es decir, que es lo que se llama el voto social, ¿no? Pero la SGAE cuesta todos los años 50 millones de euros mantenerla. Es decir, pagar la red, pagar la recaudación, por decirlo así. ¿Quién paga más? El que más recauda. Eso es verdad. ¿Quién cuesta más? El que menos recauda. Entonces, la dificultad para nosotros es lo que lo explicaste tú ahora muy bien. Es decir, consiste en hacer consensuar todas las patas de la cama, ¿no? Es decir, porque si te falla una pata de la cama, pues posiblemente no haya cama o bascule para un lado. Y también lo comentaba antes, es decir, lógicamente la dificultad está en la protección o en la recaudación del socio más pequeño. Si es directa, que generalmente es lo que suele ocurrir, explicado de otra manera, es decir, si tú recaudas un 1%, lo suyo es que cobrases ese 1%, por decirlo así, ¿no? Es decir, no que tú cobres un 2%. Entonces, si un artista grande genera un 8%, lo suyo es que recaude un 8%, que en el reparto le toque un 8%, ¿no? Eso es lo que la SGAE busca y lo que la SGAE intenta afinar.
generalmente un artista pequeño pues se suele grabar un disco, lo autoedita, hay un control muy firme, con lo cual va a recuperar esa parte de la inversión en derecho de autor seguro. Y su música, en el espacio en el que suene, pues porcentualmente va a recuperar ese dinero. Es lo que te digo yo, es decir, de repente a mí me llega dinero de Finlandia, o sea, o de China o de Japón, es decir, luego no lo hacemos tan mal. Ahora bien, si es verdad que tenemos que seguir afinando, si es verdad que las nuevas tecnologías han revolucionado el mercado muy rápido, pero es lo que os decía yo, la parte profesional de esa tecnología ha tardado 8 años en llegar al punto de partida, ¿no? Con lo cual llevamos un retraso de 8 años, es decir, porque al final nosotros no somos no somos Spotify. Nosotros lo que hacemos es controlar lo que hace Spotify, ¿no? Entonces, Spotify ha tardado 8 años en llegar a un mercado. Bueno, pues nosotros vamos detrás. Y lo que se procura es precisamente eso, es decir, que el dinero que al final... Hay un dinero que es muy fácil de controlar, muy fácil. O sea, por ejemplo, os pongo un ejemplo. La red comercial de Sky, es decir, la que está en la calle, ¿no? Entre red más administración son como 250 personas, ¿no? La gente que recauda audiovisual son 4. Y audiovisual es el 50%. Entonces, hay elementos muy fáciles de recaudar y elementos tremendamente complicados de recaudar. Lo que tenemos que procurar es que todo encaje, es decir, que el autor no sufra un incremento en su porcentaje de gestión, es decir, ahora está en torno a un 15%, pues no debería ser superior. Tenemos que acompasar una serie de cosas y es complejo. Pues prepárese usted para el acuerdo de libre comercio, ¿verdad?, con Europa y Estados Unidos. Es decir, está... Claro. Hemos puesto unos negociadores a negociar los intereses europeos que no saben nada, de industrias del entretenimiento, ni siquiera culturales. Nos salvamos por los pelos gracias, en un momento dado, después de las distintas rondas de negociación de la Organización Mundial del Comercio, con la Convención para la Protección de la Diversidad Cultural de la UNESCO, donde se reconocía, digamos, la soberanía de los Estados a promover, es decir, a proteger sus contenidos culturales, ¿no? Digamos que ahí el gran enemigo de la Convención era Estados Unidos, que efectivamente lo que quiere es una liberalización absoluta de barreras. O decir, bueno, pues si, por ejemplo, en España se subvencionan las películas, yo quiero comerciar libremente con España y que mis productores estadounidenses se favorezcan igualmente de las subvenciones españolas, ¿no? Bueno, afortunadamente la Convención de la UNESCO, digamos, que nos libra de aquella amenaza que teníamos en las distintas rondas de negociación de la Organización Mundial de Comercio, ronda 2 a posteriores, pero ahora mismo tenemos la gran amenaza del acuerdo de libre comercio entre Europa y Estados Unidos, donde de nuevo está el asunto de qué hacemos con la cultura. Mantenemos una posición, digamos, de excepcionalidad que están promoviendo algunos países, principalmente Francia, o como va a ser muy bueno para muchas otras cosas y los americanos quieren el sector cultural, les dejamos que se metan más en el sector cultural. ¿Qué significa dejar que se metan más en el sector cultural? Pues prácticamente, de alguna manera, renunciar a nuestra soberanía sobre las políticas culturales, sobre nuestros propios contenidos. Aquí ya no estamos hablando en ese sentido como Estado español, sino como un Estado miembro de la Unión Europea. Ahora mismo, ese trato, es decir, nunca podríamos poner cuotas, por ejemplo, españolas. Esas cuotas tendrían que ser cuotas de contenidos europeos, como la Televisión Sin Fronteras, ¿no? Pero por lo menos, bueno, pues digamos, es una protección
familiar, ¿no? Vamos a suponer que somos una familia europea frente a ese otro señor que ya ni es pariente ni es nada, que serían los Estados Unidos. Bueno, todo ese marco regulatorio se va a hacer muchísimo más complejo y nos la vamos a jugar en los próximos meses. Y es algo que, por ejemplo, apenas se está consensuando con los colectivos autorales, los colectivos culturales. La posición del Ministerio de Cultura no la terminamos de conocer. No terminamos de conocer la posición del Gobierno español. Ya. Pero es que si continuamos con esta política en España y cada vez que haces una radio tienes un 80% de posibilidades de que lo que suene sea extranjero, por el simple hecho de ser extranjero y de la presión lobby de empresas mucho más grandes que las españolas, no por el talento, estamos metidos en un lío. Porque en vez de estar generando activos, lo que están haciendo es pisándolos. Pero, Juan Pablo, es que no solo es un tema de la música, porque, bueno, oye, no, pero que estoy de acuerdo, es que pero lo has explicado muy bien, pero estamos hablando de una potencialidad económica de más de 450 millones de ciudadanos que hablan nuestro idioma, y no estamos sacándole, en términos económicos, el rendimiento que esta potencialidad de clientes nos permitiría. ¿Con esto qué quiere decir? O sea, la excepción cultural desde un punto de vista identitario, que es lo que explicaba Rubén, es un componente claro que nosotros tenemos que defender y proteger y forma parte de con lo que hemos crecido y por tanto es muy importante. Pero incluso desde un modelo monetarista, de monetización de nuestros activos, y la lengua es nuestro activo y nuestra cultura es un gran activo, desde el punto de vista de monetización hay que ser torpe para no darse cuenta de que tenemos que proteger nuestro activo. Ni más ni menos. Y esto realmente ni el Ministerio de Cultura, ni mucho menos los ministerios transversales que tanto daño están haciendo a este sector, no lo están entendiendo. El Ministerio de Economía, realmente, con el que tengo una reunión el viernes para hablar de otras cosas y tal, pues es que es absolutamente una discusión que te lleva al desencanto. ¿Por qué? Porque no entienden realmente la potencialidad que genera nuestra actividad económica. Vuelvo a insistir, en España estamos hablando de 30.000 o 40.000 millones de euros, pero si hiciéramos bien nuestro trabajo y tuviéramos no el ámbito de intervencionista por ser intervencionista, simplemente el ámbito de protección y de apoyo al desarrollo de nuestras industrias culturales, estaríamos multiplicando por 2 nuestra capacidad. Los franceses tienen el peso de la cultura es el 7% del PIB y los ingleses el 12%. O sea, oye, y no tiene los franceses no tienen el apoyo de nativos que tiene el español. Como la mayoría, por poner un ejemplo, en la mayoría de los países europeos, incluso algunos de reciente incorporación, como Letonia y Lituania, tienen unas instituciones fantásticas llamadas oficinas de exportación de la música. Son unos organismos, la mayoría de los países, impulsados por un acuerdo entre los ministerios implicados, Cultura, Exteriores y Comercio, y en el que participa también la sociedad civil a través de las entidades de gestión colectiva, los productores fonográficos, es decir, Estado y sociedad civil, para, en este caso, no proteger, sino promover e impulsar desde el punto de vista comercial de la música. Digamos, alguna música se mueve en una esfera institucional y otra se mueve en las esferas del mercado. Caramba, pues aquí en este país ha sido absolutamente imposible. Desde la propia SGAE, a través de la Fundación, pusimos en marcha la iniciativa de Sounds from Spain, la única iniciativa que consiguió en su momento agrupar al Ministerio de Cultura, al ICEX, a distintas consejerías de cultura, entre la que llegó a estar también la Junta de Galicia, por lógicamente SGAE, Promusicae, UFI,
intentamos, por propuesta en su momento de la Generalitat de Cataluña, poner en marcha una oficina de exportación de música. Pero claro, eso se tiene que promover desde las entidades públicas, ¿no? Y claro, pues ¿qué les voy a contar a ustedes? ¿No? Igual algunos ya no se acuerdan, pero no han pasado ni 5 años de los tremendos enfrentamientos que había en el mismo equipo de gobierno entre el señor Moratinos y el señor César Antonio Molina. Y se juntaban todos los viernes, ¿verdad?, a tomar decisiones. Y estaban a hostias. Es decir, si entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Exteriores son incapaces de trabajar, ¿cómo van a coordinarse con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio? ¿Cómo se van a coordinar con la sociedad civil? ¿Cómo se van a coordinar con las...? Y eso, cuando siempre se dice, no, es que ahora en crisis no hay dinero para la cultura antes de... Eso no estamos hablando de dinero, estamos hablando de voluntad política y de capacidad estratégica para detectar un sector importante como es este. Yo he estado en reuniones de esta cosa que llaman Marca España y no les puedo contar lo triste y desagradable que han sido. Es decir, esta cosa, el alto comisionado para la Marca España nos llama de vez en cuando a unas reuniones en las que solamente vamos nosotros y los de la Liga Profesional de Fútbol. Por quedar bien, porque el resto del sector directamente les ha mandado, con perdón de la expresión, a tomar por culo. Porque no hay ni presupuesto ni acciones estratégicas. Lo único que tienen ahora mismo la Marca España, el alto comisionado de la Marca España, es una web donde promocionar eventos internacionales. Oiga, ¿qué me están diciendo? Tenemos una entidad cultural importantísima. Cuando se analiza la importancia de los distintos países según distintos ejes, precisamente es el eje cultural el que nos caracteriza a España. No es la innovación tecnológica, no es la formalidad en determinadas cosas, no, es la cultura. Tenemos una potencialidad tremenda y las instituciones públicas la están dejando absolutamente de lado. Claro. Sí, evidentemente. Y si seguimos así, en 15 años... ¿Pero cómo? Pero claro que ha saltado alarmas. Las alarmas llevan saltando... Claro. Esta misma conversación yo la he tenido en despachos del Ministerio de Cultura. Cuando eran todos gente que iban a hacer conciertos por todos lados. O sea, y parece que la gente está más preocupada de que si eres deseado, eso no tiene gestión, ¿por cuánto nos vas a cobrar? ¿Sabes lo que me parece las preguntas que había? Y si tenemos una obra aquí para los alumnos, ¿por qué tenemos que pagar? Y dice, ¿pero por qué no os preocupáis más de cuánto podéis ganar vosotros de generar activos? Y ninguno sabía que si salía la televisión tomando el lonchero, le pagaba si estaba en su entidad de gestión. Entonces, hay un problema profundo político, pero un problema profundo de base. Ni siquiera los propios músicos que están en cuarto y en quinto del lonchero saben que si salen de la tele tocando tienen la posibilidad de cobrar, o que si generan una obra y van a un teatro y facturan 20.000 euros porque hay 1.000 personas que le corresponden una parte de porcentaje, pero ¿por qué no os preocupáis por ganar dinero, por cobrar, por ser vosotros los que recibáis ese dinero? Son los que nos pagan por... ¿En qué momento ellos que deberían de cobrar, de pagar? Yo creo que tiene que ver con el tema de la cultura gratuita. O sea, es como un contagio global. Es decir, hay una parte que tiene que ver mucho con la industria, ¿no? Entonces, hay una parte industrial española pues que no funcionó. Es decir, yo recuerdo año 2004-2005 cuando la primera gran compañía española cerró, que fue Phonomusic, ¿no? Digamos que fue la primera grande, y fue la primera grande que cerró bien, porque después las que vinieron después cerraron mal. Me refiero, cerraron porque estaban en quiebra, ¿no? O sea, Phonomusic no llegó a estar en quiebra. Pero no se hizo nada al respecto. Entonces, se interviene en algunos aspectos, en otros no. Entonces, en la cultura, pues de repente el Estado yo creo que no la sigue viendo como un sector económico. Y mira, cuando aquí en Galicia habíamos hecho el análisis del valor de las industrias culturales, fue el primero que se hizo en España. No te digo más. Sí.
Bueno, pero a ver, Rihanna no se lleva la pasta. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que en la cuestión autoral no es una guerra. O sea, lo que ocurre es que mayoritariamente en España lo que suena es Rihanna. Bueno, Rihanna, me refiero a artistas de ese tipo. Igual que en el cine lo que más se ve pues es Fast and Furious 7. Bueno, tenemos que ir rematando, pero sí, una última pregunta. Sí, pero Me parece que lo he dicho al inicio y tenemos que explicarnos mejor, efectivamente. Pero mira, Tenemos que explicarnos mejor porque la gestión colectiva no tiene como objetivo recaudar. La gestión colectiva tiene como objetivo repartir. O sea, que cobréis los autores. Que cobréis los autores. ¿Entiendes? O sea, el problema está en que para poder repartir tiene que haber un instrumento donde meter en esta caja única primero el dinero. Y esto se le llama recaudación. Y recaudación, etimológicamente, ya es una palabra un poco difícil de digerir, sobre todo en momentos difíciles como los que estamos viviendo. y Suena mal. la gente paga porque hay una ley. O sea, si no, no La pagaría. gente paga porque hay una ley. Pero el objetivo nuestro, único y exclusivamente, es el de repartir. Y efectivamente, yo estoy absolutamente convencido y coincido contigo de que nos tenemos que explicar mucho mejor. Y lo hacemos, y yo al menos lo hago pues menos bien de lo que me gustaría. Pero Yo voy a discrepar un poquito también, por discrepar, pero bueno, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, al 100%. Pero lo que sí considero es lo que os había dicho al principio, es decir, yo creo que hubo una mala maniobra cuando fue el tema de la piratería, pero también creo que se les está haciendo responsables a las sociedades de gestión en general de cosas que no son su competencia. Entonces, quien debería velar por los derechos de los autores y quien debería velar por el buen comercio son las instituciones públicas y no lo están haciendo. Entonces, nos están obligando a hacer cosas a nosotros que nosotros no tenemos por qué hacerlas. Entonces, la defensa de la propiedad intelectual no es una cuestión de las sociedades de gestión. Obviamente, claro que es, pero no es una exclusiva. La defensa de la propiedad intelectual es de ámbito estatal, es decir, es un Estado el que tiene que proteger a los creadores. Nosotros somos un colectivo que defiende derechos agrupados. Sí, bueno, por eso somos un colectivo. Es decir, o sea, la SGAE defiende a sus socios y AGEDI defiende a los suyos, ¿no? Pero no tenemos por qué ser responsables más allá de una serie de competencias. Lo que pasa es que el Estado, en cierto modo, no a nosotros, pero a muchos estamentos nos deja huérfanos. Entonces, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Ahora, nosotros no tendríamos ni por qué hacer campañas de lucha contra la piratería. Debería hacerlo el gobierno. Igual que lo hace contra la droga, ¿no? Entonces ponen sus barcos, tienen aduanas, no sé qué, salen por ahí y hay unas campañas cada poco del ministerio que dice no te drogues y tal. Bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pues hay una ley de ámbito estatal que protege a la cultura, hay otra ley de ámbito estatal que protege a la propiedad intelectual, hay una serie de leyes y yo creo que el responsable de esa ley es el Estado, que para eso cobra, también. No sé si me explico. El Estado cobra y cobra bien. Bueno, pois, se non hai máis preguntas, temos que ir rematando. Alguna cousa así de última hora, de ultimísima hora? Non hai nada de última hora. A ver, sí. Alejandro Sanz. A ver. ¿Qué autonomía tienen las delegaciones territoriales y si tienen alguna? Si no futuro van a tener máis ou menos. A ver, falas de SGAE. Bueno. A ver, as delegacións territoriais desde o ano 2012 algunhas delegacións territoriais, non todas, vai en función do porcentaje de socios, teñen un órgano novo que se chama Consello Territorial, ¿no? En Galicia sí que hai Consello Territorial e Juan Rivas é o presidente dese Consello Territorial. Non te escondas, Juan, eres el presidente. Eso en canto a un ámbito social. No ámbito recaudatorio e no ámbito
de funcionamento, SGAE é unha sociedade centralizada. Está centralizada en Madrid, depois ten unha serie de oficinas repartidas por todo o territorio, e a autonomía que teñen os territorios ten un pouco que ver cunha certa liberdade de gestión por objetivos, por decirlo así. Entonces, nos temos unha capacidade operativa relacionada ca nosa forma de traballar, cos nosos plans de actuación e tal, pero realmente está todo centralizado. Tenemos un cierto margen de maniobra, por explicarlo así. E na segunda, no futuro, a idea da SGAE é que teñen máis autonomía as delegacións territoriais ou igual ou simplemente todavía non están planificadas. Pero que autonomía de que tipo? Evidentemente na reclamatoria. Eu supoño que unha delegación territorial terá máis por os derechos dos galegos. Sí, a ver, sí, obviamente, a ver. E despois, se tienes autonomía para aplicar estrategias de gestión, igual pode decir, en vez de estar aprendendo dos franceses ou dos ingleses, mostrar, mira que era unha fixón durante estes 4 anos. No, é que, a ver, nós non aprendemos de ninguén. Aquí todo o mundo aprende de todo o mundo. Quero dicir, de feito, hai unha serie de reunións periódicas e Antonio sabe bastante deso. Hai un organismo global que engloba casi todas as sociedades de gestión que se chama CISAC, ¿no? Entonces, CISAC, digamos que ten unha serie de reunións periódicas, non sei se son 4 al año, e depois, bueno, ten unha serie de comités de traballo e tal, na que basicamente o que se traballa é sobre a legislación internacional, porque realmente nos obedecemos a legislación, e a legislación española é española, non hai legislación galega. É dicir, o ámbito de legislación cultural é do Estado español, non hai competencias liberadas ás comunidades autónomas. É dicir, Galicia non tiene ninguna lei de cultura. O sea, pode ter unha serie de aplicación presupuestaria, pero a lei de propiedade intelectual é de ámbito estatal. É dicir, é igual aquí en Galicia que en Cataluña, que en el País Vasco, que en Navarra e que en Andalucía. E ten moito que ver, sobre todo, cas directivas da Comunidade Económica Europea que lle dan un plazo para que se vaya adaptando a esa legislación. Entonces, por eso, os dereitos, e sobre todo na era digital, viaxan moito. Entonces, a autonomía que unha asociación, que un territorio pode ter, ten que ver máis ca súa singularidade e, sobre todo, ca cercanía ao socio, pero non con la aplicación de la lei. La lei es la lei. Es decir, Despois facer estrategias de gestión ou de axudas nos, por exemplo, o Consello Territorial si ten unha certa autonomía. Entonces, outra cousa é que se vaya desarrollando co tempo, que vaya ganando protagonismo e que vaya tendo unha capacidade de intervención. Pero, basicamente, sempre vai ser no ámbito social. É dicir, no ámbito de gestión, no. Por qué? Porque no ámbito de gestión, é o que te digo, nós temos unha lei e traballamos según a lei e según o reglamento de SGAE. No caso concreto de SGAE, o reglamento de SGAE e os estatutos de SGAE, en moitas veces, en moitos apartados, incluso melloran a lei. E vos poño un exemplo, por exemplo, co ámbito editorial. A lei española non establece ningún porcentaje en un contrato con unha editorial. Cando tú, como autor, firmas con unha editorial, a lei non establece un porcentaje. Por lei, tú lle podrías dar o 100% a editorial, tú quedarte sin dereitos, ¿no? SGAE, por exemplo, no seu reglamento sí regula que porcentaje se pode hacer unha editorial e o temos establecido nun máximo dun 50%, é dicir, unha editorial. Entonces, digamos que melloramos ou matizamos porcentajes que sí aparecen na lei, ¿no? Pero, bueno, eso ten que ver tamén no ámbito nacional. O que non pode ser que, bueno, os galegos lle damos un 30 e os andaluces un 50, entonces 50 para todo el mundo. Antes era mucho más fácil con el tema famoso del 20% a la copia privada que mencionaba antes, porque era dinero claro que se destinaba a las fuentes. Era dinero que se destinaba a hacer promoción, a financiar a actos culturales y que pues, se tenía identificado claro dónde venía la fuente y dónde se destinaba el recurso. Esto desaparece y como consecuencia de esta desaparición ha aparecido una modalidad que es muy novedosa y que tiene que ver con tu pregunta, pero creo que es una aventura de futuro incierto, que es que en el País Vasco, en Euskadi, se ha constituido la primera entidad de gestión de carácter autonómico, pero sin autorización del único que tiene legitimación para autorizar, que es el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. O sea, se ha creado una entidad de gestión vasca que no tendrá competencias para poder ejercer. Si en algún momento el Ministerio cede a las comunidades autónomas
esta competencia, las GAE y el resto de entidades de gestión se verían obligadas a organizar órganos de gestión autonómicos. Pero esto hoy no es posible porque no es eficaz. Porque no sería eficaz. Pero no es posible legalmente. Dejando un poco a tu se está preocupando porque sea autonómico y estamos intentando impulsar un libro blanco. Ese libro blanco analizará qué capacidad tienen los opositores gallegos, cuánto dinero factura, qué PIB puede ser, qué recomendaciones podría haber para mejorar la exportación de la música, y eso se está intentando impulsar desde el Consejo. Por otro lado, va a salir Galicia Creativa, que va a ser una especie de apoyo para sacar bandas nuevas, discos, algunas cosas más complicadas, no se todas, pero se está bien. Bueno, rematamos. Parece vos. Son as 8:45, tocan as campanas, así que mañá continuamos no Mosteiro de San Pedro de Rocas. Pola mañá o mundo da videocreación e pola tarde videoxogos e tendencias digitais. Así que a descansar, que merecedes.